Buenos días con todos. Nuevamente estamos aquí para revisar los conceptos básicos de dinámica. La dinámica, vamos a entenderle, ¿sí? ¿Qué es la dinámica? Estudia las relaciones entre movimiento de los cuerpos y las causas que la producen. Si observo el gráfico, voy a preguntar, ¿por qué esta caja se mueve? ¿Qué hizo que esta caja se mueva? Esto tiene relación con dos términos, lo que es masa y lo que es fuerza. Vamos a revisar. Masa se representa con la letra M minúscula y ustedes ya podrán recordar qué es, qué tipo de magnitud es, cuál es su unidad de medida y qué instrumento se utiliza para medir la masa. Veamos si acertaron con la respuesta. Es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Es una magnitud escalar y en el sistema internacional la unidad de medida es de kilogramo, kg. Se emplea una balanza o báscula para medirla. Perfecto. Por favor, tomen en cuenta que masa es diferente a peso. Ya vamos a ver lo que significa peso. Ahora, fuerza que se representa con la letra F mayúscula y tiene una flecha sobre la letra, ¿sí? Vamos a observar. Inicialmente esta pesa se encontraba en el suelo, en estado de reposo. El señor ejerció una fuerza y cambió su estado de reposo a estado de movimiento. Por lo tanto, fuerza es toda causa capaz de alterar el estado de reposo o de movimiento de un cuerpo o de producir en él una deformación. Un ejemplo de deformación, cuando estoy haciendo pan, si le hago una bolita de la masa, ejerzo o aplico una determinada fuerza y cambia o se deforma y se vuelve laminar. Es una magnitud vectorial. La unidad de medida en el sistema internacional es el newton. Les recuerdo, por favor, el newton es una unidad de medida compuesta por dos magnitudes fundamentales, la masa y la aceleración. Y se emplea el dinamómetro para medirla. Tipos de fuerza. Vamos a empezar por el más fácil. Peso, que se simboliza con la letra P cuando el habla es español, o con la letra W cuando el habla es inglés. Es la fuerza con que la Tierra atrae a todos los cuerpos. Está dirigida hacia el centro del planeta. Es una fuerza vertical dirigida hacia abajo, perpendicular a la horizontal. Muy bien, ahora les pregunto a ustedes, al graficarla en un diagrama, ¿en qué eje se encontrará el peso? Matemáticamente, el peso es igual a la masa que multiplica a la gravedad, ¿sí? Entonces vamos a ver el gráfico. Entonces tengo una manzana, la manzana va a tener una determinada masa y esta masa, al ser multiplicada por la gravedad, obtenemos el peso. En cuerpos de diagrama libre podemos observar en estos tres gráficos que el peso siempre estará dirigido hacia abajo. Por lo tanto, se encontrará en algunos casos coincidirá con el eje de las Y negativas y en otros casos se ubicará en los cuadrantes 3 y 4 del plano cartesiano. La normal, que se representa con la letra N mayúscula. Muchos autores también utilizan las abreviaturas FN. Fuerza con la que una superficie se opone a un cuerpo que se le sitúa encima. Si no existiera esta fuerza, el cuerpo se hundiría en la superficie. Tiene una dirección perpendicular a las superficies en contacto. Es una fuerza de contacto.
En algunos casos, el valor de la fuerza normal es igual al del peso, solo en algunos casos. En este diagrama de cuerpo libre, que está sobre dos superficies, una horizontal y otra en plano inclinado, observamos que la fuerza normal en la superficie horizontal coincide con el eje de las Y positivas. ¿Sí? En el plano cartesiano, de igual forma, la normal coincide con el eje de las Y negativas, no así el peso. Si ustedes observan este segundo vector que representa el peso del cuerpo en estudio, se ubicará en el tercer cuadrante. Ojo, observemos bien esta gráfica. Si la superficie 1 con la superficie 2 no se encuentran en contacto, no hay fuerza normal. Fuerza de rozamiento, que se simboliza con la letra Fr. Se genera cuando dos cuerpos están en contacto y el uno tiende a moverse o se mueve con relación al otro. El sentido de la fuerza es opuesto al sentido del movimiento. Se origina básicamente por las rugosidades superficiales de los cuerpos en contacto. Hay cuerpos más rugosos que otros, más rugosos y otros menos rugosos. Los menos rugosos, por ejemplo, el hielo. Los más rugosos, por ejemplo, la madera. Matemáticamente, fuerza de rozamiento, mil disculpas, me faltó la flecha, es igual al coeficiente de rozamiento multiplicado por la fuerza normal. ¿Sí? Si observamos esta gráfica, tenemos las dos superficies, tanto del bloque como en el suelo, y en ambas superficies se encuentran rugosidades. En un diagrama de cuerpo libre, debemos reconocer hacia dónde está dirigido el movimiento, el desplazamiento. En este caso, este libro está siendo empujado hacia la derecha, por lo tanto, la fuerza de fricción se encontrará o se dirigirá hacia la izquierda. Fuerza-tensión. Es la fuerza que se transmite por medio de un hilo o una cuerda. Las cuerdas o hilos deben ser inextensibles, es decir, que no se extiendan. Pueden ser sogas que no se extiendan, alambres, cuerdas, cadenas, etc. Y aquí tenemos 3 ejemplos de la vida cotidiana donde se puede observar la fuerza-tensión. Fuerza elástica se representa con las letras Fe y una flecha en la parte superior. La fuerza elástica se da en los resortes y cualquier objeto que se deforme ante la presencia de una fuerza externa para volver a tomar su normalidad inicial. Si observamos este gráfico, vamos a analizar. En el primer caso, el resorte es sostenido por una persona. No se deforma puesto que no se ha aplicado ninguna fuerza. En el segundo caso, el señor está aplicando una fuerza hacia la derecha, por lo tanto el resorte se estira y la fuerza elástica es hacia el sentido contrario de la fuerza, es decir, hacia la izquierda. En el tercer y último caso, el señor está empujando o aplicando una fuerza hacia la izquierda, ¿sí? Por lo tanto, la fuerza elástica es en sentido contrario hacia la derecha y su finalidad es que el resorte se comprime. Ejemplos de fuerzas elásticas en una cama, elástico saltarín, en un arco. Leyes de Newton. Conocemos 3 leyes de Newton. Ley de la inercia, ley de la dinámica y ley de la acción y reacción. Brevemente vamos a analizar estas 3 leyes. Primera ley de Newton, ley de la inercia. El enunciado de Newton dice: todo cuerpo continúa en su estado de reposo o de MRU a menos que se le obligue a cambiar ese estado por medio de fuerzas que actúan sobre él.
Si analizamos la primera gráfica, el señor motociclista en relación a la moto se encuentra en reposo, puesto que no cambia de posición. ¿Sí? De igual forma, en la segunda gráfica, el señor se encuentra en estado de reposo y que le obligó a cambiar el impacto que sufre la motocicleta con la pared, le obliga a cambiar o a pasar el estado de reposo a otro tipo de estado. Segunda ley de Newton, ley de la fuerza. La aceleración de un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él e inversamente proporcional al valor de su masa. De ahí obtenemos entonces que matemáticamente la fuerza es igual a la masa por la aceleración. La fuerza neta es la fuerza resultante, igual a la suma vectorial de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Y así tenemos que la sumatoria de fuerzas es igual a la sumatoria de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Y aquí nosotros podemos analizar las fuerzas que a mayor fuerza, mayor aceleración. Tercera y última ley de Newton, ley de la acción y reacción. Cuando dos cuerpos interactúan, la fuerza que el primero ejerce sobre el segundo, acción, es igual a la que éste ejerce sobre el primero, reacción, en módulo dirección, pero en sentido contrario. Si observamos nosotros esta gráfica, ¿sí? La primera persona, ¿sí? Está ejerciendo una acción, la segunda persona tendrá una reacción en sentido contrario. Es decir, que la primera persona ejerce acción, la segunda ofrece una reacción. Brevemente hemos revisado lo más básico de dinámica para poder continuar con el tema de diagrama de cuerpo libre. Como sugerencia, sí, dejo estas 3 sugerencias: leer las páginas del libro de física, observar un video muy interesante y revisar el capítulo de dinámica de primero de bachillerato. Es un gusto, chicos, espero que hayan recordado los conceptos básicos de dinámica. Cualquier duda o inquietud, ustedes pueden contactarse conmigo a través de mensajes de Edmodo o en publicación de Edmodo o escribiéndome a mi correo electrónico anagrancolombia@gmail.com. Hasta pronto y tengan una excelente semana.